Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Jamás faltó Dios a sus promesas, pues como la roca eterna duran, apoyos caen, su ayuda cesa, mas sus promesas tendré. Dios siempre cumple con sus promesas, aun cuando cae todo en derredor. Podrán faltar todas las estrellas, mas no lo que dice el Señor. Son muy seguras, aun en las pruebas, cuando coraje y fe vacilan, y si cansada de duras luchas, aún sus promesas
Padre y cruz en corona se convierta, pues sus promesas tendré. Dios siempre cumple con sus promesas, aun cuando cae todo en mi alrededor. Podrán faltar todas las estrellas, mas no lo que dice el Señor. Buenas tardes, que Dios les bendiga, ¿cómo están? Me alegro de estar otra vez juntos, disfrutando de un tiempo lindo con el Señor, después de escuchar esta canción. Quería referirme hoy a un pasaje de la Biblia en el libro de San Juan, el capítulo 21, donde se relata algo que es muy conocido y no por ser conocido deja de tener actualidad para nosotros. Empieza la lectura diciendo en el capítulo 21, el primer versículo dice, después de esto. O sea, hace referencia a todo lo que estuvo pasando en el capítulo anterior. Y los últimos dos versículos del capítulo 20 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Este párrafo tiene como título el propósito del libro. El versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es el epílogo. Cuando uno lee un libro y lee esto, se entiende que se termina, no hay más. Se termina, es el fin. Pero parece como si fuese un agregado, algo que faltó al libro. Entonces empieza a relatar lo que decíamos recién del capítulo 21, donde relata toda esta historia que les decía que es bien conocida. Pareciera que se terminara y ya escribí todo lo que tenía que hacer, pero tipo postdata, me acuerdo, falta algo más que quiero que quede registrado. Y dice, después de esto, ya estamos en el capítulo 21, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. El versículo 7 dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red, pues no distaban de tierra sino unos 200 codos. Esto significa más o menos 100 metros. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de sacar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid y comed.
y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hay varias lecciones que podemos sacar de este pasaje, pero me gustaría que repasemos algunas cosas. En el versículo 3 dice que se fueron a pescar. Ahora, Jesús le había dicho, si ustedes leen los pasajes anteriores, Jesús le dijo que se vayan a Galilea, que ahí los esperen. Ellos se fueron al mar a pescar. Jesús no les reprochó esto. Eso lo tomó como parte de lo que ellos sabían hacer. Cuando uno se siente mal, quizás le gustaría hacer lo que lo distrae, le hace bien. Así que ellos lo usaron quizás para pensar, para relajarse, porque era algo placentero. A algunas personas les gusta la pesca, a otros que no les gusta la pesca, ir ahí es como ponerse nervioso, esperar que pique, pero para algunos es relajante. A mi cuñado, Pacho, sé que le gusta, a Sixto le gusta, y algún amigo que ya no está entre nosotros, que está con el señor Francisco, siempre hablaba de pesca. Porque es relajante. Entonces Jesús no iba a reprocharle esto. Ellos tenían que acomodarse a lo que podemos decir ahora, a la nueva normalidad. Hasta ahora ellos eran guiados, eran protegidos, eran aconsejados por Jesús, pero de aquí en adelante comenzaba una nueva etapa. También nosotros vamos a comenzar, no sé cuándo todavía, pero una nueva etapa en cuanto a la normalidad que se viene. ¿Cómo vamos a seguir?, se preguntaban ellos, también nosotros preguntamos. Ahora, todo el esfuerzo que estuvieron haciendo, toda la experiencia que ellos tenían con respecto a la pesca, todo lo que los secretos de la pesca que ellos tenían, es probable que no les sirvieron en ese momento. Así que a veces el esfuerzo que uno hace, todo el trabajo que por ahí realiza usando los métodos que conoce, es probable que termines con el esfuerzo y el cansancio de tu vida y que mires las redes y están vacías. No hubo provecho de todo el esfuerzo que hiciste cuando lo hiciste en tus propios medios. A veces Dios nos permite este tipo de situaciones para que, llegado el momento en que empezamos con la desesperación porque no vimos resultado de todo el esfuerzo, miremos hacia arriba y busquemos al Señor, que Él nos va a direccionar. Toda la noche estuvieron pescando, toda la noche estuvieron trabajando y frustrados. En el momento quizás de mayor cansancio, alguien de la orilla les grita, parece para aumentar su frustración, les grita: ¿tienen algo de comer? Ellos no se dieron cuenta, por supuesto, que era Jesús el que les gritaba. Recuerden que no estaban tan lejos de la orilla. La Biblia relata que estaban a escasos 90 o 100 metros. Jesús les grita: ¿tienen algo de comer? Ellos les dijeron: no tenemos nada. Jesús aparece y le dice: echen la red a la derecha. Y dice que al hacerlo fue tanta la cantidad de peces que tenían en la red que prácticamente no lo podían levantar a la barca. Para mí esto es llamativo porque el hecho de trabajar toda la noche y no conseguir nada, y viene Jesús y le da una directiva que parece ilógica para personas que tenían el manual sabido de memoria en cuanto a la pesca, que le digan eche la red a la derecha, pero ellos obedecieron. No sé si por el recuerdo de otra vez que tuvieron, ¿se acuerdan? San Lucas capítulo 5, la Biblia relata de que una vez también tuvieron toda la noche pescando y aparece Jesús y les da una directiva, y lo que era una frustración de pronto se tornó en una gran bendición para ellos y su familia. Pero lo llamativo de esto, y quiero que es un detalle mínimo, pero para mí es un detalle a observar. En la primera que relata, cuando Jesús les habla en San Lucas capítulo 5, dice que eran tanta la cantidad de peces que las redes se rompieron. En este relato dice que por más que esta
pesca había sido súper abundante también. No sé cuánto, el grande que sería la red, pero había 150 y pico de pescados grandes. Una gran faena ellos habían logrado levantar todo eso. Y dice que acá el detalle que decía con respecto al anterior es que esta vez la red no se rompió. Ahora, yo creo con todo el corazón y también coincidentemente con muchos, que después de esto va a haber una gran cosecha de personas que se acerquen al Señor. Las redes rotas se pierden parte de lo que se logró con mucho esfuerzo. Que Dios nos ayude, que nos ayude a nosotros, que les ayude a cada uno de ustedes que están mirando esto, estar preparado para que ninguno de lo que por misericordia de Dios han alcanzado esa luz para ver al Señor, ninguno de ellos se pierda, sino que podamos ser todos muy diligentes en el cuidado, en el amarle, en el protegerle, en adoptarlos como hijos a todas estas personas que se van a acercar al Señor. Así que el tema no es la experiencia la que tiene ganancia, sino la obediencia a la palabra de Dios. La pesca puede haber sido pobre o quizás no lograste nada. Quizás a lo mejor es porque estás echando la red en el lado incorrecto. Cuando podemos nosotros direccionar nuestra vida hacia la voluntad de Dios, encontramos la respuesta a todas nuestros interrogantes. No es que Dios te pide que te prepares demasiado, que es lo que tenés a mano. Yo creo que es muy trillado y yo quizás lo uso mucho. Moisés tenía simplemente un palo con el que cuidaba sus ovejas y Dios le dijo que con eso iba a liberar una nación. Me acuerdo de David, también era un pastor de ovejas y Dios le cambió ese palo que tenía para estar con las ovejas, para cuidarlas, en un cetro para guiar una nación. Dios siempre es abundante cuando Él hace algo. Si vemos Jesús cuando esos 2 peces y 3 panes creo que eran, que le ofrecieron en realidad 5 panes y 2 pececitos, los convirtió, los multiplicó al punto de darle de comer a 5.000 personas más. Las mujeres, decían, no se contaban en ese entonces, pero calculemos que mínimamente entre 10 y 15.000 personas con esa poca cantidad. Lo que tenés en la mano, que parece que es poco, que tus recursos son limitados, en las manos del Señor son súper abundantes. En el lugar donde estás, no piense que yo tendría que estar en otro lugar, en otra posición. En ese sitio había una vieja canción que cantábamos nosotros cuando éramos chicos, que nos había llegado un disco, me acuerdo en ese momento, que decía: brilla en el sitio donde estás, puedes con tu luz algún perdido rescatar, brilla en el sitio donde estás. Dios te va a dar la luz, la capacidad y la inteligencia, la sabiduría, la estrategia para alcanzar con el brillo del Señor a otros que están a tu alrededor, que de otra forma quizás no lo pueden hacer. En el versículo 7, el más jovencito de los discípulos del Señor, Juan, dijo cuando se acercó, evidentemente, o porque tenía mejor vista que los demás, o porque tenía un discernimiento especial, y por eso valoro y estimo mucho el discernimiento que pueden tener los jóvenes, que tienen los jóvenes de este lugar, para ver algunas cosas que nosotros por la costumbre o la experiencia que tenemos en algunas cosas no vemos. Valoro y agradezco a Dios y que el Señor le aumente cada vez la claridad para ver un poco más de lo que nosotros no estamos viendo. El más joven de ellos dijo: es el Señor. Y Pedro, que no se aguantaba nunca, dice que cuando dijo, que escuchó que es el Señor, agarró, dice que se vistió porque se habían despojado de la ropa, dice ahí. No es que estaban desnudos, sino que se sacaban las túnicas para trabajar más ¿cómo puedo decir? Más cómodo posible en el mar. Así que se enseñó la ropa y salió, y esto me gusta mucho. Pedro se tira al agua y nada hasta la orilla, y allí, porque recuerden que hacía frío,
en ese entonces. ¿De dónde saco este detalle? Una semana antes, unos días antes, cuando Jesús fue entregado, en uno de los momentos en que Pedro negó al Señor era cuando se había acercado al fogón. Eso está en San Lucas, luego le digo la cita. En San Lucas dice que se había arrimado a un fogón que había ahí, y en ese momento alguien le dijo: vos sos uno de los que seguían a Jesús, y él lo negó. Después de esto viene el canto del gallo y todo lo demás. Pero ahora Pedro, cuando escuchó que era el Señor, reitero, se tiró, nadó hasta la orilla, y ahí, tiritando de frío, se paró ante el Señor, y es una de las pocas ocasiones en la que vemos a Pedro en silencio. Pedro no le salió una palabra, y no era solamente por el frío. Pedro estaba delante del Señor y parado, recordando seguramente todo lo que había pasado. No sé cuál es tu experiencia, pero digamos que terminás de hacer algo desagradable, algo que estuvo mal, y de pronto o te encontrás con el Señor, o el Señor estaba ahí cuando te diste vuelta. ¿Cuál sería tu reacción? Seguramente es muy probable que te quedes sin palabra, porque tu corazón te acusa, porque tu conciencia te dice todo lo mal que hiciste. Y no sé si la posición correcta es parado, sentado, arrodillado, tirado en el piso, pero estás delante del Señor, y es muy probable que digas: ¿para qué voy a decir si Él ya me conoce, sabe todo lo que me pasa? Pero ahí estaba el Señor, y se acerca a Pedro y encontró un fogón. Había hecho fuego el Señor, y dice que había dispuesto sobre eso, había pan y había comida. Ahora, cuando uno llega, me acuerdo una vez que, creo que era la primera salida que tuvimos con Moni, habíamos salido, creo que a pasear, no sé si era un aniversario o qué, y dejamos a Daniela con los abuelos, y llegamos ya cansados, porque tampoco teníamos muchos recursos para comer afuera, y llegamos y Poli había hecho un asado. Qué rico, qué lindo. Ahora, cuando estás con hambre, aparte de que tenés problemas en la conciencia, no en ese momento nosotros, pero acá estamos hablando de la historia de Pedro, qué bueno, después de una noche de mucho cansancio, de mucho trabajo, llegás, tenés hambre, tenés frío, y te acercás y el Señor te está esperando con un fogón encendido y comida arriba. Jesús no lo reta a Pedro, sino que lo invita a desayunar. Delante de todo, seguramente dentro de su mente y de su corazón estaban amontonadas todas las situaciones que había pasado recientemente. Y el Señor no le reprocha, le dice: muchachos, vengan a desayunar. En esa fogata, seguramente Pedro recordaba que en una fogata anterior, en un fuego, en un fogón, él se había acercado para calentarse, y en ese fogón negó al Señor. Ahora estaba ante otro fogón totalmente diferente, a la orilla del mar. La escenografía era totalmente diferente. Antes estaba toda la multitud, él lo niega, ahora estaban solos ellos en la playa. Jesús nos aparta muchas veces cuando quiere hablar con nosotros, y lo invita a desayunar. Me hace recordar el Salmo 123, el versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Estaba toda la angustia de Pedro ahí, y delante una mesa servida por el Señor. En ese triste momento, cuando Pedro tenía todo dentro de sí, el Señor no le reprochó, pero sí sanó sus heridas. ¿Cómo lo hizo? El Señor es un médico impresionante. Es un cirujano que cura las heridas más profundas. Cuando estamos delante del Señor, nos damos cuenta de todo lo malo que pudimos haber hecho, y quizás vengan a nuestro recuerdo las cosas que hicimos mal. Lo que hiciste mal, lo que te duele, lo que si tuvieras la posibilidad de pasar por esa misma situación, seguramente harías algo diferente. No dirías las cosas que hiciste. Pero ya están hechas, no hay forma de volver atrás. Pero sí hay un presente con el Señor que te está llamando y pone delante de vos
un escenario parecido quizás al que pasaste y te lastimó o te lastimaron. El Señor en ese momento quiere sanar tus heridas. El Señor le pregunta a Pedro, no lo voy a leer para no estirar la historia, pero conocemos nosotros que en ese momento Jesús le pregunta 3 veces la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le vuelve a preguntar, Pedro responde lo mismo. Cuando le pregunta por 3ª vez, Pedro, abrumado quizás por todo lo que tenía en su corazón, le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Una vez por cada vez que antes le negó, ahora afirmaba su relación de amor con el Señor. Nosotros también, antes que el servicio, antes que la bendición, fuimos llamados para bendecir y para servir, pero antes que estas actividades que podemos tener hacia los demás, está nuestra relación con Él. Si amamos al Señor, si estamos en buena relación con Él, nuestro servicio a Él va a ser mejor. Nuestro servicio al prójimo va a ser mejor. Va a ser más exacto, va a ser lo que la otra persona necesita. Entonces, para no estirar más la historia, Jesús vino en el momento oportuno. Dios no llega tarde. Era el momento de toma de decisiones. Los muchachos, si bien habían tenido el mensaje, no sabían bien todavía cómo aplicarlo. El Señor les da una tarea. No solamente que no les reprocha por lo que había pasado anterior, sino que les pregunta, y te pregunta a vos y a todos ustedes. La pregunta del Señor es: ¿me amas? Y lo hizo más personal con Pedro. Le dijo: Pedro, ¿me amás más que estos? Qué difícil parece la respuesta que le tocaba decir a Pedro. Pero cuando Jesús, como ven después digo, de que Jesús le hace estas preguntas en las que le dice: ¿me amás? Y Pedro dice que sí. Jesús le da un encargue: apacienta mis ovejas. A todos nosotros la misma pregunta: ¿me amás? Entonces nos da una tarea: apacienta mis ovejas. Todos nosotros tenemos que tornarnos pastores, no por el título en sí, sino como una recomendación del Señor. Tenemos que pastorear a todas las personas que se acercan al Señor, porque ese es el encargue de Dios, porque Dios nos sana no solamente para que vivamos la vida feliz, sino para que podamos hacer la tarea que Él nos encomienda. Que Dios le bendiga.